De que hoy vamos a estar hablando se titula Más que suficiente. Yo hago una pregunta. Cuando ustedes vivían en su país, ¿a cuánto se le iba la luz eléctrica constantemente? Pastor, qué revelación. Yo recuerdo que en mi país, cuando pasó el huracán María, en mi casa estuvimos 8 meses sin luz eléctrica. 8 meses sin luz. Y yo no sé si usted se acuerda de esos momentos, pero cuando ya pasan 2 días que usted no tiene luz, su mente comienza a ser un poquito imaginaria y empieza a decir, bueno, no tengo abanico, pero hay un pedacito de cartón. Y usted se duerme echándose aire. Si no, toma un papel y comienza a crear un abaniquito de papel para poder echarse un poquito de aire, porque si no, no puede dormir. Y eso sin contar la batalla que usted tiene durante toda la noche con el mosquito que le da con habitar en tu oído. Y si alguno de ustedes tuvo suerte de tener un mosquitero, de momento se te colaba uno, y a veces había más mosquitos dentro del mosquitero que afuera. Lo cierto es que estas experiencias, aunque no son muy agradables ni son buenas, porque uno en muchas ocasiones padece calor o los mosquitos molestan, realmente había algo que a mí me encantaba de cuando sucedía eso en mi país. Y era que mi papá, como no había internet, como no había tecnología, tomaba ese tiempo para sentarse conmigo y mi hermana y comenzar a platicar y a contarnos anécdotas de su vida y cómo Dios había hecho transformaciones en su vida. Y yo recuerdo en una de las pláticas, una de las anécdotas que nos compartió. Y la anécdota era que cuando él era joven, tenía alrededor de unos 15 o 14 años, se iba con sus hermanos y amigos, se iba a la playa. La playa quedaba como a unos 10 a 15 minutos de nuestra casa. Se iba a la playa y se lanzaban de una peña. Y un día, mientras se estaban lanzando a la peña, comenzaron a darse cuenta que la marejada comenzó a crecer. Cuando se lanzaron y salieron, se percatan que a la distancia había un hombre que venía caminando lentamente, como un anciano. Y ellos comenzaron a decir, qué raro que hay un anciano caminando así en esa parte de la playa. Ellos comenzaron a lanzarse nuevamente, salían, se lanzaban, y de momento ese anciano que habían visto a distancia, ahora se encontraba donde ellos estaban. Y el anciano les dijo lo siguiente: hijos míos, tengan cuidado, porque la marejada se está poniendo fuerte y no quiero que ninguno pierda la vida. Ellos se echaron a reír porque ya ellos tenían experiencia, se habían lanzado en ese lugar un sinnúmero de veces, se echaron a reír y volvieron y se lanzaron. Pero cuando salen del agua, se percatan que el anciano ya no estaba. Mi papá me cuenta, esta semana incluso lo llamé para que me recordara la historia. Mi papá me cuenta que en ese momento a todos, eran como unos 10 a 15 adolescentes y jóvenes, le entró un miedo y comenzaron a decir, ¿cómo es posible que ese hombre no esté aquí? Había una duna de arena que era imposible que el hombre desapareciera. Para poder salir de la playa tenía que haber caminado un tramo muy largo. Y ese día ellos entendieron que Dios había mandado un ángel para amonestarles y para hablarles para que no perdieran la vida. Días después se enteraron que en ese mismo lugar donde ellos se estaban lanzando, varias personas habían perdido la vida, dado a que la marejada incrementaba y jalaba a la gente hacia mar adentro. ¿Y por qué te comparto esto? Porque en nuestra vida, como creyentes, en nuestra vida Dios en muchas ocasiones utilizará métodos y utilizará personas para que hablen a nuestra vida y nos digan, ya es más que suficiente. En muchas ocasiones Dios utilizará, así como este hombre, Dios lo utilizó para hablarle a mi papá y a todos los amigos para que no perdieran la vida. Dios en muchas ocasiones utilizará personas y métodos, mensajes en YouTube, algún mensaje por WhatsApp, utilizará algún post de Facebook, algún post de Instagram para hablarle a tu vida y decirte ya es más que suficiente. En la anécdota bíblica, en la palabra de hoy, observamos a un Pedro que le habla a sus hijos espirituales. Pedro era como un mentor, era un líder de la iglesia de Jesucristo, y él comenzó a darle una amonestación con gracia y amor a los creyentes de la época.
y les dijo, ya es más que suficiente. Y yo quiero que leas conmigo lo que dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo del 1 al 4. Y veremos cómo el apóstol Pedro le habló con tanta gracia a los creyentes de aquella época. Mira lo que dice. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él. Y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de lo que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. El apóstol Pedro escribe esta carta aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Y esta carta fue escrita para Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, mejor conocido hoy como Asia Menor. Y el apóstol Pablo le habla a esta generación de creyentes porque muchos estaban desertando y abandonando su fe. Y la razón por la que muchos estaban desertando y abandonando su fe era porque en aquel tiempo los cristianos estaban padeciendo mucha persecución. Muchos habían muerto como mártires, otros habían sido encarcelados. Y la iglesia se encontraba, los creyentes de aquel tiempo se encontraban bajo mucha opresión. Dada esta opresión, muchos habían comenzado a regresar a su vieja vida antigua. Muchos habían comenzado a abrazar nuevamente aquello de lo cual ya Dios los había libertado. Muchos habían comenzado nuevamente a abrazar ídolos. Y ahora Dios utiliza a Pedro como instrumento, como medio para hablarle a esta generación y decirle, ya es más que suficiente. Cuando observamos el versículo 1, Pedro les dice, así como Cristo sufrió en el cuerpo, ustedes también tomen la misma actitud. Pedro les está diciendo a la generación de creyentes, Pedro les está diciendo, hey, ya es tiempo de que ustedes tomen responsabilidad en lo que ustedes han creído. Ya es tiempo de que ustedes tomen responsabilidad en las convicciones que ustedes tienen. Luego en el versículo 3 les dice, ya es más que suficiente de que sigan agradando y cediendo a las pasiones que el mundo les ofrece. Pedro le habla a los creyentes de aquel tiempo con mucha gracia y amor. Ahora, usted se preguntará, pastor, ¿qué era lo que estaba pasando en sí con los creyentes? ¿Qué estaban haciendo los creyentes de aquella época? Que Dios utiliza a Pedro para hablarles de la gracia y el amor de Dios y decirles, ya es más que suficiente. Bueno, los creyentes de aquella época, como les dije hace un momento, estaban siendo tentados a regresar a su vida antigua. Número 2, estaban cediendo a prácticas sexuales. En aquella época había una diosa, un ídolo que le llamaban la diosa Artemisa. Esa diosa, iban al santuario que le habían dedicado a esa diosa y practicaban orgías y se emborrachaban hasta el próximo día en nombre de esa diosa. Y muchos estaban abandonando su fe para comenzar a vivir estas prácticas de las cuales Dios ya los había libertado. Estaban desertando a su fe para volver a abrazar ídolos. Había otros que estaban cediendo al pecado por la presión de grupo. Vivían una vida de una manera cuando estaban con los creyentes, pero cuando se apartaban y se involucraban con otro tipo de personas eran de otra manera. En aquella época
Muchos de ellos vivían de parranda en parranda, de fiesta en fiesta. Otros habían abandonado la fe por las pruebas y las adversidades que estaban viviendo. En vez de acercarse más a Dios en medio de la prueba, se alejaban de Dios. Y muchos otros abandonaron la fe por la murmuración. Y es por esto que Pedro les habla y les dice: ya es más que suficiente. ¿Sabes? La misma conducta que podemos ver en algunos creyentes de la época pasada es la misma conducta que podemos ver de algunos creyentes en la época de hoy. La misma conducta que podemos observar en la época pasada es la misma conducta que podemos ver en muchos creyentes hoy. A algunos se les hace difícil abandonar hábitos que por muchos años has practicado. Incluso algunos ni se dan, llegan a un punto donde están tan acostumbrados a practicar ciertas cosas que no se dan cuenta que están fallando. Ya lo ven, incluso lo normalizan, ya lo ven incluso normal. Y a veces Dios tiene que utilizar medios para decirle: hey, ya es más que suficiente. Porque no se percatan que están fallando. Porque están ciegos por su pecado. Hay otros que puede que luchen con luchas sexuales, que luchen con su identidad sexual, que tengan relaciones sexuales con diversas personas. Hoy en día podemos ver que está de moda las parejas swinger. Podemos ver que está de moda llegar a discotecas que simplemente son para compartir parejas. Y está de moda en la vida de muchas personas. También podemos ver, algunos podrán decir: pastor, yo no batallo con eso. Pero sí, posiblemente cuando nadie me ve, cuando estoy pasando presiones, navego por páginas que no le agradan a Dios. Navego por páginas para satisfacer el vacío que hay en mi corazón. En aquella época mucha gente estaba cediendo a la presión de grupo. Y de la misma manera mucha gente hoy cede a la presión de grupo porque los familiares no creen ni tienen la misma fe que tienes. Y te dicen: no, pero es que hacer esto no es nada malo. No, pero es que hacer esto, hey, Dios te entiende. Hey, Dios sabe que a ti te gusta hacer esto. Y muchas veces por no decir que no, porque te acepten, por miedo a que no te acepten, por miedo al rechazo, cedemos a la tentación. De la misma manera como en el pasado muchas personas abandonaban su fe por las pruebas, hoy día muchos abandonan su fe porque su matrimonio ya no es el mismo de antes, porque han entrado diversos procesos en su hogar, porque ahora las finanzas no son muy buenas y estás pasando una temporada tan difícil que en vez de acercarte a Dios has comenzado a alejarte de Dios. Y cuando yo observo eso, y quiero que lo observes conmigo, eso es como decir: estoy enfermo, no voy a ir al médico. Estoy enfermo, no necesito medicina. Cuando nos alejamos de Dios por la presión, cuando nos alejamos de Dios por las pruebas, es como decir eso. Y estoy seguro que cuando di esos ejemplos dijiste: pastor, eso no es lógico. Y es que no es lógico apartarnos de Dios cuando hay pruebas. No es lógico, porque cuando hay pruebas es cuando más tenemos que buscar de la presencia de Dios. Cuando hay pruebas es cuando más tenemos que buscar de su presencia, porque nuestra fuerza no proviene de nosotros, sino proviene de Él. Es ahí cuando más tenemos que buscar de Dios, cuando la prueba llega. Pero sin embargo, muchos estaban abandonando en ese tiempo por esta razón. Otros, al igual que en aquella época,
abandonan la fe por murmuración. Porque un hermano habló mal de mí, pastor. Es más, pastor, yo llegué a la iglesia y el hermano fulano no me saludó. Querido, venimos a la iglesia no por el hermano, venimos a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ponemos excusas como esta en muchas ocasiones en nuestra vida. Y Dios tiene que venir y hablar a nuestra vida y decirnos, ya es más que suficiente. Y así como Pedro le dijo a la generación de aquel tiempo, hey, ya es más que suficiente. En el nombre de Jesús, hoy yo me paro aquí y te digo de parte de Dios, ya es más que suficiente. Ya es más que suficiente. ¿Hasta cuándo seguiremos viviendo una vida llena de vacíos? ¿Hasta cuándo seguiremos viviendo una vida sin sentido? Dios desea llenar nuestro corazón. Dios desea llenar nuestra vida porque Él nos ama. Cuando muchas ocasiones nos empecinamos o nos aferramos al estilo de vida que llevamos, no nos damos cuenta que vamos en dirección a la destrucción. La Biblia dice que el camino ancho lleva a la destrucción, mas el camino angosto lleva a la vida. Y muchas veces vemos el camino ancho y no nos damos cuenta que estamos aproximándonos a que la vida nos golpee. Y Dios nos ama tanto que utiliza medios para decirnos ya es más que suficiente. Porque Dios no desea que te golpees. Dios no desea que la vida te golpee. Yo recuerdo cuando yo era niño, mi papá de cumpleaños me regaló un scooter. No sé cómo le llaman aquí, pero es como una patineta con manubrios. ¿Le llaman igual scooter? ¿Patineta? Ok. Recuerdo que le dije a mi papá, como nosotros vivimos en una montaña, le dije a mi papá, papi, ¿qué tal si nos tiramos cuesta abajo? Va a estar cool. O sea, tirarnos cuesta abajo. Y mi papá me dijo, no, Javier, te vas a caer. Y yo le dije, papi, no, yo soy un experto. Me creía Tony Hawk. Yo soy un experto, mira, yo agarraba el manubrio y brincaba. Y le decía, papi, yo soy todo un experto. Y él me decía, Javier, te vas a caer. Mi papá se enfocó en el carro que estaba bregando la mecánica. Y llegan mis primos y le digo a mis primos la idea, hey, ¿qué tal si nos tiramos cuesta abajo sin que papi se entere? Y ellos me dicen, ¿estás seguro? Y yo le digo, dale, papi no se va a enterar. Y nos lanzamos cuesta abajo. Y les voy a reconocer que el primer minuto fue sensacional. Yo comencé a sentir esa brisa golpeando mi cara. Comencé a sentir esa adrenalina mientras bajaba cuesta abajo. Pero luego del minuto, el scooter comenzó a temblar. Porque estaba adquiriendo velocidad. Comenzó a temblar. Y de momento observo más adelante que había un hoyo. ¿Cómo así? Cuando el scooter tocó el hoyo, el scooter cayó para allá y Pastor Javier cayó para allá. Comencé a rodar cuesta abajo. Cuando me pongo de pie todo adolorido, todavía tengo cicatrices en la pierna de eso. Tenía todo el jeans roto y estaba toda la pierna ensangrentada y pelada. Llegué cojeando donde mi papá y le dije, papi, me caí. Y en ese momento mi papá se enojó tanto que me dijo, ¿no te es suficiente? ¿Te gustaría tirarte de nuevo para emparejarte la otra? ¿No te es suficiente con que yo te haya dicho que no? ¿Por qué no te lanzas de nuevo para ver si entonces te las cuadramos? Me dijo. ¿Y por qué te comparto esta anécdota? Porque muchas veces nosotros somos así. Mi papá me había hablado. Mi papá sabía que me iba a quebrar. Pero a nosotros nos gusta la adrenalina. A nosotros nos gusta la experiencia. Y decimos, no me va a pasar nada, como mismo decía yo. No, yo soy un experto. Yo no me voy a caer. La vida no me va a golpear. Yo soy un experto. Y comenzamos a lanzarnos cuesta abajo. Hasta el momento en que perdemos el control.
Y así mismo es cuando vivimos nuestra vida con conductas que sabemos que no le agradan a Dios. Comenzamos a lanzarnos cuesta abajo y decimos, no, es que se siente bien tener una vida sexual desenfrenada, pastor. Oh, es que se siente bien cuando fumo marihuana, pastor. Oh, es que se siente bien cuando me voy de fiestas y de parranda. El problema no es en el momento, el problema es después, porque eso te va a llevar a la destrucción. Y luego, cuando bajamos cuesta abajo, que perdemos el control y nos golpeamos, ahí entonces nos acordamos de papá. ¿Sabes por qué mi papá se enojó conmigo? Porque él me lo dijo anticipadamente para que no me pasara lo que me pasó. Dios utiliza medios para decirnos ya es más que suficiente, porque Dios desea anticiparte para que la vida no te golpee. Todavía yo tengo cicatrices de aquella caída. Y muchas veces nosotros cargamos con cicatrices de la vida, con heridas que pudimos haberlas evitado si hubiéramos detenido nuestro oído a escuchar la voz de Dios. Si nos hubiéramos detenido a escuchar la voz de Dios, no tuviéramos las heridas que tenemos ahora. Y hoy Dios te hace la misma pregunta que me hizo mi papá. ¿Ya no te es suficiente con las heridas que hoy cargas? ¿Ya no te es suficiente con el vacío y la tristeza que hay en tu corazón? ¿Ya no te es suficiente con los golpes que te has dado? Jesús te ama. Jesús te ama. Y Él no desea que te golpees. Yo quiero que tú observes quién fue el hombre que estaba escribiendo esta carta. Fue Pedro. Pedro le estaba hablando a la generación de aquella época basado en su propia experiencia. Pedro le estaba diciendo, Pedro había caminado con Jesús, pero lo negó con sus acciones. Y Pedro experimentó un proceso sumamente duro por haber negado a Jesús con sus acciones. El dolor que Pedro experimentó por haber accionado mal en aquella ocasión lo llevó a caer en una depresión tan grande que decidió abandonar su llamado. Y decidió regresar, como aquellos creyentes a los que él está amonestando. Decidió dejar su llamado y regresar a la vieja vida de antes. Decidió regresar de donde Dios lo había sacado. Pero Pedro se dio cuenta de algo. Mientras se encontraba viviendo en el lugar de donde Dios lo había sacado, se dio cuenta que nada lo saciaba. Se dio cuenta que nada podía hacerlo sentir mejor que lo que ya había experimentado caminando con Cristo y viendo todos los milagros y prodigios que Cristo hacía. Pedro caminó con Jesús y en una ocasión su corazón estuvo lejos. Y ahora, por la experiencia que él vivió, le habla a sus hijos espirituales con gracia y amor y les dice: ya es más que suficiente, porque yo lo entendí en el pasado. Yo estuve en el lugar de ustedes y entendí que nada iba a saciar mi condición, que nadie iba a saciar mi corazón, que el único que podía saciar mi vida era Jesús. Y Pedro amó tanto a esta generación que él no solo los amonestó para que no se golpearan con la vida, sino porque él no quería que ellos se perdieran. Y yo quiero que leas conmigo Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Dice, Pedro le dice a los creyentes de aquella época: el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones.
Pedro no quería que su generación se perdiera. Pedro no quería que su generación se perdiera. Y es por eso que se levanta con gracia. Y es por eso que se levanta con amor. Y les dice a su generación: ya es más que suficiente. Párenle de vivir una vida desenfrenada. Párenle de vivir una vida apartados de Dios. Vengan, porque su venida está cerca. Y hoy, en el nombre de Jesús, al igual que Pedro, hoy me paro frente de ti y te digo: ya es más que suficiente. Jesús viene pronto por su iglesia y quiere que te salves. Jesús viene pronto y quiere que te salves. Pero mientras Él viene, mientras Él llega, quiere que vivas una vida plena. Quiere que vivas una vida lleno de su Santo Espíritu. Hace un tiempo hace 7 años, exactamente 7 años, estaba presentando en una iglesia una de mis canciones que escribí, llamada Sálvame. ¿Saben qué? Olvídense de eso. Les voy a decir por qué escribí Sálvame. Yo era estudiante ministerial. Estaba en mi primer año de estudio ministerial. Y la persona con la que me iba a casar en ese tiempo me falló. Caí en una depresión tan grande que, aún estudiando teología, me aparté de Dios. Me refugié en la pornografía. Salía con mis amistades a fiestas y vivía una doble vida, lejos de Dios. Lejos de Dios. Y esa doble vida me llevó a tener un gran vacío en mi corazón, a punto de yo pensar suicidarme. Y hubo una noche donde yo le dije a Dios: ya no aguanto más. Como Elías, que se tiró en el enebro: mátame. Así como Él te dijo: quítame la vida, yo te pido, Dios, que tú me quites la vida. Yo no aguanto más. Le dije a Dios: no aguanto más, mátame. Estoy cansado de vivir una doble vida. Estoy cansado de vivir con este vacío en mi corazón. Estoy cargado de tener heridas por culpa de mis propias decisiones. Porque tú me habías hablado, tú me habías revelado que no tenía que tomar ciertas decisiones, y por terco las tomé. Y por eso estoy como estoy. Y comencé con lágrimas en mis ojos. Pastor David sabe que cuando hay guerra espiritual tomo mi guitarra. Pero cuando necesito desahogarme, mi esposa sabe que tomo mi guitarra. Mi guitarra la uso para todo. Y a veces, hasta si no puedo dormir, me duermo con la guitarra en la barriga, porque me relaja. Tomé la guitarra y con lágrimas en mis ojos empecé a decirle a Dios: y sálvame, sálvame, sálvame en tus brazos de amor. Rescátame, rescátame, porque muero si no escucho tu voz, amado Dios. Y empecé a decirle a Dios: sálvame, sálvame, porque yo no, ya es más que suficiente. Yo no puedo seguir viviendo igual. Y ese día salió una de las canciones más significativas, y quiero que las escuches. De todas mis canciones es la más valiosa para mí,
porque salió cada letra, y quiero que prestes atención. Olvídate del que está a tu lado y presta atención a cada palabra que voy a decir, que salió desde lo más profundo de mi corazón. Sonrisas falsas y tristes se acumulan en mi cara, queriendo aparentar que tu gloria me acapara, caminando en cicatrices que desnudan toda mi alma. Voy en busca de un refugio, hoy acudo a tu gracia. Tormentas amargas y grises atormentaron mi casa. Navegaba a la deriva y desvié la mirada, pero hubo un brazo fuerte que me levantaba de las aguas de la vida que mi corazón ahogaba. Y esa noche depresivo le dije al Señor: y sálvame, sálvame, sálvame en tus brazos de amor. Rescátame, rescátame, porque muero si no escucho tu voz, amado Dios. Escucha mi historia. Vagaba por la vida saciando mi placer, caminaba como un ciego pensando que podía ver. Hablaba de una gracia que cambiaba el corazón, pero mi vida era como un piano sin tecla y sin canción en el escudo de la hipocresía. Me escondía como un tren sin vía, como brújula sin guía. Vivía en la cueva de la ironía, sin darme cuenta que sin él mi alma se moría. Recuerdo aquella noche cuando su voz me habló, con ganas de volver, pero con miedo al rechazo, miedo a el fracaso, miedo a el cantazo. Pero a todos mis miedos tú no le hiciste caso. Viniste como un león a mi rescate, del lodo cenagoso de allí tú me sacaste. Tú me limpiaste, me vestiste y me sanaste, con tu sacrificio me liberaste. Y sálvame, sálvame, sálvame en tus brazos de amor. Rescátame, rescátame, porque muero si no escucho tu voz, amado Dios, amado Dios. Escúchame bien. Puede que también te sientas vacío, que la corriente subió y te ahogas en el río, y sientes un pecado que muy fuerte te condena, un pecado que tus venas también envenena. Pensaste que era un juego vivir la doble vida, y ahora te das cuenta que no tienes salida. Yo también en un momento así me sentía, pero entendí que su gracia me cubría, trayendo libertad, mostrándome la verdad, caminando por caminos de santidad. El enemigo en ti no tiene autoridad, su cabeza fue aplastada por el Rey de Majestad. Abre tu corazón y exalta su nombre, abre tu corazón y exalta su nombre. El enemigo en ti ya no tiene norte, es Jesús tu verdadero soporte. Y sálvame, sálvame, sálvame en tus brazos de amor. Rescátame, rescátame, porque muero si no escucho tu voz. Amado Dios, yo muero si no te escucho, amado Dios.
me muero si no escucho su voz. Yo no quiero vivir sin Dios. Tampoco quiero que usted viva sin Dios. Esa noche yo le dije a Dios, ya es más que suficiente. Úsame, agárrame y no me sueltes. Y el día en que piense apartarme de ti, encadéname, haz lo que tú quieras, pero no me dejes. Y saqué la canción de Sálvame. Cuando saqué la canción de Sálvame, y mis equipos saben que se los he contado, el primer testimonio que llegó fue de una chica en República Dominicana que tenía un cuchillo en la mano lista para cortarse las venas. Y lo sé porque me lanzó una foto de su cuchillo. Y por Instagram me manda un mensaje y me dice, yo a usted no lo conozco, pero una amiga me mandó su canción. Y yo estaba lista para suicidarme porque abusaron sexualmente de mí. Pero cuando escuché su canción, le dije a Dios, sálvame, y desistí de suicidarme. Ese día entendí yo que la canción no solamente me dijo a mí más que suficiente, sino se convirtió en el más que suficiente de mucha gente. Yo no sé cómo viniste hoy. Yo no sé si es tu primera vez. Yo no sé si has estado como muchos creyentes de la época pasada, que tenían un pie dentro de la iglesia y tenían un pie fuera de la iglesia. Pero hoy Dios ha venido a hablar a tu vida y a decirte, ya es más que suficiente. Tengo planes para ti. Te quiero levantar, te quiero saciar, te quiero restaurar, quiero quebrar tus cadenas, quiero hacer grandes cosas contigo. Pero tú tienes que decir, ya es más que suficiente. Porque Dios es un caballero. Y Dios no va a traer una transformación hasta que usted no diga, ya es más que suficiente. Y esto no estaba planeado. Se lo texté a Pastor David. Pero cuando el Espíritu Santo fluye, se va el tiempo. Hay gente que Dios le ha estado hablando desde que comencé a predicar. Es más, desde antes de llegar a este lugar ya Dios te estaba hablando. Si Dios está hablando a tu corazón, corre al altar y ya dile a tu vida, ya es más que suficiente. Habrá alguien que diga, yo necesito que Dios me salve, pastor. Yo hoy necesito decir, ya es más que suficiente. Esa palabra es para mí. Lo que Pedro dijo en la Biblia es para mí, pastor. Ya es más que suficiente. No quiero seguir viviendo igual. Yo necesito que Dios me salve. Gloria a Dios. Ven. Gloria a Dios. Y le ya más que suficiente. No importa si es tu primera vez, no importa si llevas viniendo todos los días a la iglesia. Si Dios ha estado hablando a tu corazón, ven y di, ya es más que suficiente. Y ahí donde estás, dile, y sálvame, sálvame Jesús, sálvame en tus brazos de amor. Dile, rescátame, rescátame, rescátame. Dile, me muero sin ti, porque muero, me muero. Y sálvame Jesús, y sálvame, sálvame en tus brazos de amor. Rescátame, rescátame, porque muero si no escucho
escucho tu voz, amado Dios. Ven a los brazos del Señor. Cristo viene pronto y desea que te salves. Ven, ya no pospongas lo que por mucho tiempo Dios lleva hablándote. Dios te ha llamado 1, 2 y 3 veces, pero hoy en la cuarta, hoy en la quinta, hoy en la sexta, y te dice: ven, que deseo salvarte. No es casualidad que tú hayas venido hoy a la iglesia. El Espíritu te trajo porque tenía un plan contigo. El Espíritu te trajo porque quiere que te salves, porque quiere transformar, porque quiere cambiar tu vida. Ven y sálvame en tus brazos, mi amor. Rescátame, porque muero si no escucho tu voz. Y sálvame, díselo a Él: sálvame, sálvame en tus brazos, sálvame en tus brazos, mi amor. Rescátame. Transfórmame, fluye dentro de mí. Espíritu Santo, fluye dentro de mí. Te necesito, lléname y sálvame. No quiero ser igual, quiero cambiar mi comportamiento. Ya hoy en tu nombre digo: ya basta ya de vivir lejos de ti, papá, de vivir lejos de ti, papá, en el nombre de Jesús. Y sálvame en tus brazos, mi amor. Rescátame, porque muero si no escucho tu voz, amado Dios. Compartía a mi gente de Crece, te decía que la oración más poderosa que se puede hacer no es la que el pastor hace por ti, es la que sale de tu corazón humillado. Así que ora, clámale al Señor y dile: aquí está mi pecado. Dile al Señor: aquí está mi mala conducta. Señor, aquí está mi doble vida. Te la deposito y te la entrego en tu presencia. Y ahora yo quiero ser una nueva criatura en ti. Ahí donde estás, díselo al Señor. Jesús te ama y ha venido su de repente porque te ama. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, sopla. Llena, llena. Trae sanidad,
trae libertad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se rompen cadenas en esta hora, se quiebran cadenas en esta hora. El Espíritu Santo fluye, fluye, fluye en medio de la alabanza de su pueblo. Oh, fluye Espíritu Santo, lléname, lléname, Espíritu, Espíritu, decláralo conmigo, dile: lléname, 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 Espíritu.